Sean todos bienvenidos a su canal de Cosmovisión en Acción. En el marco de la 22ª jornada académica tuvimos la presencia de la doctora Julieta Briceño, que nos impartió el tema de la escuela centrada en su territorio y posibilidades pedagógicas. Entonces, ahorita tenemos la dicha de hacerle unas preguntas y comenzaremos. Bueno, ¿cómo fue su experiencia al ser profesora en la UESA? Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación y por hacerme esta entrevista. Y saludo a todas las personas que nos van a escuchar en el canal Cosmovisión en Acción. Bueno, mi experiencia aquí como docente estuve de 2011 a 2013 y fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi práctica como docente. Ya había sido también docente en la UABJO y cuando estuve aquí, bueno, pues aprendí mucho de convivir con estudiantes que venían de diferentes lugares y que hablaban lenguas diferentes y tenían prácticas socioculturales diferentes, y eso me enriqueció mucho. También pues aprendí mucho de mis colegas que también daban clases aquí. También pudimos traer a mucha gente de fuera, bueno, de Oaxaca, de la Ciudad de México, que dieran clases, y fue también muy enriquecedor. Así que fue una de las experiencias, pues yo digo, como más formadoras. Ok. Enfocándonos en la formación de educadores comunales, ¿cómo aplica sus conocimientos en la práctica diaria? Bueno, yo creo que un educador comunal, bueno, así está pensado, ¿no? En la formación de estos educadores comunales o de educación comunitaria, ahora pues educación intercultural comunitaria, como se llama la licenciatura, pues lo tienen que practicar en su cotidianidad escolar y profesional como docentes, cuando estén ya sea en nivel básico o secundaria, media superior o licenciatura, ¿no? Lo que tienen que practicar pues es el respeto hacia la vida comunitaria, las formas comunales, hacia los conocimientos locales. Se habla también que un educador comunal tiene que ser recíproco, ¿no? Tiene que practicar la reciprocidad, el respeto, eh, lo que también le llamamos la relacionalidad con el espacio y el territorio, y las prácticas sagradas y las prácticas que vinculan a las personas con el territorio, con la naturaleza, ¿no? Como otro tipo de prácticas eh, religiosas o sagradas, perdón. Y esto es lo que se ha llamado en otras las 4 R's, que es relevancia, respeto, reciprocidad y relacionalidad, que se debe de tener con, con la comunidad, ¿no? Con los pueblos. Y eso también yo lo he aprendido y lo practico también en mi vida diaria, ¿no? En mi trabajo con pueblos y otros modelos educativos comunitarios. Ok. ¿Qué papel juegan los saberes comunitarios en el enfoque educativo? ¿Qué papel juegan perdón? Los saberes comunitarios en el enfoque educativo. Bueno, pues tienen que ser la base. Los saberes comunitarios o conocimientos comunitarios tienen que ser la base de la formación en educación comunitaria. Yo diría que en toda la educación, pero más en este plan de estudios y en estas propuestas de educación comunal o comunitaria. Tienen que ser la base y a partir de esa relacionarse con conocimientos disciplinarios. Y no al revés, a veces se piensa que hay que empezar por lo disciplinario, ¿no? Como estos conocimientos que están en los libros, y a partir de esos vincularse con el conocimiento local o comunitario. Pero la propuesta es hacerlo al revés, empezar con lo comunitario y a partir de ahí vincular y reflexionar sobre otras formas de ver ese tipo de conocimiento en otras eh, perspectivas epistemológicas y teóricas y también ontológicas.
Ok. ¿Cómo cree que se adaptan los métodos a las necesidades específicas de los estudiantes? Bueno, esa es una gran pregunta de la formación en educación, ya sean ciencias de la educación, licenciaturas en educación. Hay todo un debate sobre cuáles son los métodos pedagógicos más eh, acertados y más, por decirlo, mm, más responsables con el medio ambiente, responsables con la diversidad, responsables con sistemas de otros sistemas de conocimiento, que no sean solo los disciplinares. Y de eso pues hay muchas metodologías, ¿no? Para aplicar. Yo considero que una de estas metodologías son el trabajo por proyectos, o lo que Frida Díaz Barriga ha llamado, retomando a una mujer que se llama Jen Leib, aprendizaje situado. Y ella habla de muchas metodologías situadas, entre ellas los proyectos de investigación. Esa sería una metodología, ¿no? Un método, ¿no? Una metodología pedagógica. También, bueno, en esa se incluyen asambleas, se incluye poder trabajar con la comunidad. Entonces, digamos, yo pensaría que ese uno, pero hay muchísimos. En los estudios de la didáctica, pues se ha hablado, ¿no? De estas metodologías. Entonces, pero yo creo que para lo comunitario, la investigación transversal y los programas, ¿qué les dije? Los proyectos de investigación, creo que es una forma muy acertada. Bueno, seguimos con otra pregunta. ¿Cuál ha sido su mayor logro de toda su carrera? Ay, qué difícil. Pues no sé si he tenido uno gran, pero bueno, pues de mi carrera profesional. Creo que algo que hice muy acertado fue cuando decidí mudarme de la Ciudad de México a la ciudad de Oaxaca y empecé a trabajar y conocer todos estos modelos y formas de pensar y de trabajar lo comunitario. Y ahí pude trabajar con un programa que se llama Atención a Niños Migrantes, que se llama PRONIM. Y de ahí, bueno, pues ya empecé a trabajar y conocí las secundarias comunitarias y ese creo que fue un gran acierto. No sé si fue un logro, pero fue un acierto. Un logro también pues fue trabajar aquí, fue un logro de lograr impulsar este proyecto, la UESA. Y luego, bueno, mi trabajo de doctorado también, ¿no? Fue un logro terminar ese doctorado y hacer esa tesis que plantea todas estas discusiones, pero desde la práctica pedagógica y cotidiana, que era uno de mis intereses desde que trabajaba aquí, era ver cómo en la práctica cotidiana, más allá del discurso de educación comunal, sino ya en la práctica cómo se lleva a cabo esta articulación y vinculaciones de saberes diversos. Okay. ¿Cuál es su perspectiva sobre la interculturalidad? Bueno, yo, como muchos de mis colegas, pues me acerco a una interculturalidad crítica que ha nacido, es una exigencia de los pueblos indígenas de América del Sur y luego, bueno, aquí al movimiento indígena y del magisterio indígena de los 80s. Y aparte de esa interculturalidad creo que es de la que hay que hablar, ¿no? No la del Estado, sino la de los movimientos indígenas. Y también considero que la interculturalidad, como ya muchos lo han dicho, tiene que ser para todos, para toda la sociedad y no solamente para los sistemas de educación indígena, como hasta ahora está aquí y en muchos países de América Latina así está, que educación intercultural solamente es para el sistema indígena. Considero que la interculturalidad, si pensamos que es
algo que tenemos que construir en las sociedades todas, y no solamente con la diversidad de los pueblos originarios o indígenas, sino con otras muchas diversidades que existen en nuestra sociedad, porque nuestra sociedad no solamente es indígena o no indígena, sino hay otras diversidades sexogenéricas, hay diversidades ahora con la migración, las personas migrantes que pasan por nuestro territorio, que se quedan. Entonces necesitamos construir esa interculturalidad, ¿no? Más allá del polo, de la dicotomía indígena-no indígena. ¿Qué desafíos ha enfrentado y cómo los supera en su rol del día a día? De mi vida profesional, personal, porque hay se enfrentan muchos pues retos. Yo creo que lo principal es el diálogo, el entendimiento con los otros, con la empatía, con el respeto, con la responsabilidad hacia las otras personas, pero también hacia el suelo que pisamos, los conocimientos y lo que nos hace personas. Y bueno, personas no por lo racional, sino también por lo emocional, reconocernos. Y también algo que hemos estado trabajando mucho son lo que llamamos las pedagogías del cuidado, que es como en nuestra práctica docente cotidiana también cuidamos al otro y a la otra en su completud, ¿no? Y a partir de eso, pues son las cosas como hago mi práctica diaria, ¿no? Mi práctica profesional. Y como persona, pues también intento hacer eso, hacer diálogos, hacer no imposiciones para construir pues sociedades no autoritarias y pues más horizontales. Ok. Hasta ahora, ¿cómo ha sido su experiencia en estos días que lleva acá en la UESA? ¿Cómo se ha sentido en el entorno en el que nos hemos encontrado de esta jornada? Pues me he sentido muy bien, estoy muy contenta de estar aquí, escuchar los avances de las investigaciones, de ver la UESA nuevamente después de 11 años. Y pues siento que hay un muy buen ambiente, siento que los estudiantes están relajados, los siento comprometidos también con su formación. Así que bueno, así he visto que hay como un buen ambiente entre ustedes, entre la comunidad UESA. Bueno, creo que hasta el momento serían todas las preguntas que tenemos para realizarle. Le agradecemos de antemano que nos haya aceptado la invitación a este espacio que hemos preparado para hacerle la entrevista y creo que sería todo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao.